Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote del Ponchote Podcast. Saludos productora, saludos a toda la gente que nos está viendo aquí y esperándose. Con este programa especial que yo tenía muchas ganas de hacer y de dejar aquí plasmado para que la gente que quiera informarse pueda verlo y tenerlo con una especialista. Porque últimamente con esta historia de Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, se ha estado hablando mucho de una palabra que es adicciones. Y la gente dice muchas cosas, muchos conceptos, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Y no hay como poder entender el tema a fondo. Y para eso yo traje una especialista. Bienvenida a la psicóloga Ruth Ruiz. ¿Cómo estás? Bien, Ponchote, pues un poquito nerviosa, la verdad, pero bueno, con la intención, ¿no? Y muy contenta también de poder compartir, pues, lo que conozco y que les sea de utilidad, ¿no? A las personas, que como tú dices, hay un tema, muchas controversias y mucha información y a veces desinformación también. Sí, sobre todo eso, mucha desinformación o muchos comentarios que de hecho no sabemos cómo podemos lastimar a las personas y por eso siempre saber muy bien. Antes que nada, para que la gente sepa, platícanos un poquito de ti, Ruth. Sí, mira, justo te comentaba que no quería presentarme como especialista en adicciones, uno no porque no tenga la expertise o el conocimiento, pues, sino porque no tengo una cédula que dice especialista en adicciones, porque para que las personas sepan, pues también existe esa especialidad. Trabajo en una institución pública de la cual voy a omitir el nombre, porque vengo en mi nombre, no vengo representando a esa institución. Tengo 15 años trabajando en prevención de adicciones, en el tratamiento ambulatorio de las mismas y lo que yo considero mi trabajo más fuerte es el trabajo con las familias. Tengo una maestría, no me he titulado, en terapia familiar y bueno, ¿no? Yo quisiera como acotar aquí, pues no es tanto como que vamos a tener una conferencia magistral, ¿verdad? Porque no es un foro eh, dedicado a eso, me gustaría más pensarlo como compartir lo que sé con responsabilidad y que yo tengo como algunos puntitos bien específicos que si tú me lo permites al final lo quisiera dejar concreto porque es un tema bien complejo y bueno, por eso me aventé, digo yo voy, porque es complejo y porque quiero que tengamos un compartir, bueno, mi experiencia. No, muchísimas gracias porque en verdad es bien importante que tengamos toda esta información. Porque sí, a veces uno habla así con toda la mejor intención, pero pues es bueno hablar de la experiencia. Bueno, tú ya tienes 15 años de experiencia precisamente en esto, viendo y viviéndolo de primera mano, porque sí hay muchas cosas que la gente dice que yo me quedo como de, ay, es que como se ve que muchas veces no, afortunadamente no nos ha tocado vivir algo así cercano y por lo tanto no saben cómo reaccionar. Pero primero que nada, saludo a toda la gente que va llegando todavía, va a haber preguntas y respuestas. Esto se trata de que aprendamos. Ahorita con esto de Imelda, de que posiblemente tenga este problema de adicciones y se habla de más personas, vamos a hacerlo en general. Esto pone el tema sobre la mira y es importante que ahora que está, pues podamos aprender de esto. ¿Qué te parece si primero que nada me platicas cómo sabe uno que es una adicción? ¿En qué momento dice uno ya, esto es un problema? Sí, mira, es un poquito, es complejo porque en la adicción opera la negación, ¿no? Es decir, el primer punto, cuando las personas han tenido un tiempo consumiendo alguna sustancia, vamos a enfocarnos en las sustancias porque hay diferentes tipos de adicciones. ¿Cómo cuál Hay es? Perdón, para que sepamos. adicción a las sustancias y conductas adictivas. Dentro de las conductas adictivas están la dependencia a otras personas, a las compras, al juego, algunas conductas que tienen que ver con la autolesión, ¿no? Que no es que no, digamos que no lo hacen porque lo disfrutan, sino porque es una manera de afrontar situaciones complejas y se puede volver una compulsión. Entonces, ¿cómo una persona puede saber que es adicto o que tiene un problema con las sustancias? Bueno, primero hay que saber que no todos los consumidores son adictos y que antes de llegar a una dependencia, las personas transitan por unos estadios, ¿no? Es decir, Ok. una persona, y esto lo, y mira, y lo quiero enfatizar porque a veces las personas llegan muy preocupadas, muy asustadas con su familiar adolescente y luego lo quieren internar porque a lo mejor es muy llamativo, estrambótico, muy
grande, ¿no? El síntoma, pero no aplica y aplica la evaluación. Entonces, una persona puede pensar o hipotetizar que tiene un problema cuando el consumo de sustancia, la sustancia que quieras, empieza a generar tolerancia, es decir, consumo esta sustancia y tengo que consumir más o más frecuentemente para saber, para poder tener los mismos efectos. Hay alguna afectación en tu funcionalidad, pero aún pudieras estar en un punto que se llama abuso. Es muy complejo porque digamos que cada sustancia tiene sus temas. Por ejemplo, en el tema de tabaco no existe el abuso. Se pasa directamente del consumo a la dependencia, pero hay niveles de dependencia. Hay personas que fuman poquito, tienen la dependencia y otras que 3 o 4 cajetillas de cigarro. Entonces, si una persona empieza a tener esta compulsión, esta frecuencia, afectación, eh, el pensamiento frecuente, el cambio en la personalidad, pues pudiera hipotetizar que tiene un problema. Ahora hay una forma un poquito más práctica. A veces el entorno te lo devuelve. Te dice, oye, como que estás bebiendo demasiado, como que ya tienes algunos cambios comportamentales, porque bueno, la definición justamente de dependencia dice que es un trastorno del comportamiento, o sea, cuando tú consumes hay un cambio en tu manera en cómo percibes la realidad, cómo afrontas las cosas, en cómo te conduces en tus percepciones y esto a través del tiempo pues se hace crónico, ¿no? Y se va aumentando. No sé si lo contesté muy técnico o si quedó así No, medio. pero, a ver, yo voy a intentar traducirlo porque, como digo yo, si entiendo yo, ya entendimos todo. Como yo lo entiendo, en muchas ocasiones las personas cuando empiezan a tener algún tipo de adicción, estamos hablando en este momento de sustancias que Sí, van desde el cigarro, el alcohol, la marihuana y digamos cualquier. desde las legales y las ilegales, ¿no? Exactamente, legales e ilegales, pero es adicción y es destructivo en diferentes maneras, pero siempre destructivo. Hay un momento donde las personas pueden hacer uso de estas sustancias, pero creo que la adicción es cuando ya la sustancia empieza a hacer uso de la persona y la persona ya necesita de la sustancia para poder seguir funcionando o trabajando. Y como dices tú, creo que en muchas ocasiones las personas como, pues no pasa nada, me echo mis traguitos o me fumo mi churrito o hago lo que sea y sienten que lo tienen bajo control y no se dan cuenta en qué momento ya no lo tienen bajo control, sino al contrario, ellos están controlados por estas sustancias, ya están entorpeciendo en su vida y como dices tú, las primeras personas que se dan cuenta son quienes están fuera, quienes dicen, oye, esto ya está pasando a un lado más grande. Y dijiste algo bien importante para que todos también lo sepamos. Siempre lo primero que pasa con las personas que ya empiezan a tener un problema de adicción o tienen un problema de adicción es la negación, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, a lo mejor voy a tratar así como hacerlo, no tan así como tan garigoleado, ¿no? Como decimos, Sí, que ¿no? entendamos todos. Más aquí, más sencillo. No, mira, lo que pasa es que hay niveles de dependencia, o sea, y ahí yo me quitaría un primer mito, ¿no? Las personas piensan, es que yo no soy dependiente porque trabajo. Sí, pero fumas un churro diario, o sea, eres dependiente a la marihuana, ¿no? O, no, yo no hay problema porque pues yo trabajo, doy dinero a mi familia, no falto a mi casa, ¿no? Y entonces escuchas una serie de situaciones que dices, pues sí, pero necesitas beber. Entonces hay un nivel de dependencia. O sea, a veces pensamos que los adictos son los que están así ya tirados en la calle o que no trabajan y no, hay niveles y hay niveles de afectación. Entonces, eso sería importante como poder identificarlo, ¿no? O poder empezar a decir, oye, porque si yo me mido, yo lo que le digo a veces a los pacientes, bueno, es que siempre a veces nos medimos, depende, ¿no? Si es para algo malo, pues con el que está peor que yo, ¿no? Para poder decir, no, mira, es que fulano, mi compadre, mi amigo, no llega a su casa, yo por lo menos llego. Sí me estoy Sí, dando un sí, sí. poquito a entender. Si no, tú dime con confianza, mira, la estás haciendo No, yo muy. sé, lo que pasa es que como yo lo veo es como que hay adictos funcionales y no porque sean funcionales significa que no sean adictos. La gente piensa en un adicto tiene que estar tirado en la calle o sin levantarse, sin hacer nada, o enojado, o paranoico, y esos ya son niveles más adelante, ¿no? En un Es principio correcto. muchas personas funcionan haciéndolo, ¿no? Que es más peligroso todavía.
Exactamente, tú le has puesto el dedo en la llaga, porque lo peligroso de este asunto es que va siendo gradual. Es decir, Sí, las personas, me gusta mucho usar una metáfora que es como el síndrome de la rana hervida, ¿no? Que es, pues tú sabes cómo se hierve una rana, Ponchote. Sí, tú sí, sí. se va acostumbrando al calor Exacto, hasta que muere exacto, porque se fue acostumbrando, se fue acostumbrando, se fue acostumbrando. ¿no? Exacto, o sea, durante el consumo, pues empiezas con un consumo ocasional o experimental, y si tu cerebro tiene esa vulnerabilidad, ¿no? O esa predisposición y hace clic, bueno, pues lo que sigue es la habituación. Uno se habitúa, pues, a muchísimas cosas, ¿no? Y las sustancias no son la excepción. Entonces, bueno, básicamente es que a través de ese camino de habituación llega un punto, ahora sí, donde ya se necesita, o ya sea para sentir los efectos, digamos, placenteros o para evitar los efectos negativos que te va dejando el mismo consumo de sustancias. Alguna vez escuché a Jordi Rosado, voy a dar la fuente tal cual porque la escuché de él, pero me pareció mucho, muy inteligente, porque decía, es que todo este tipo de adicciones o todas las drogas son, no pueden ser feas en un principio. No, de hecho lo decía también con Sasha Sokol, dice, al contrario, para que puedan engancharte, necesitan que en un principio sean divertidos o te relajes o puedas mejorar tu vida de alguna forma o te desinhibas o puedas mostrar mejor tus sentimientos. Entonces, personas que de repente tienen como complejos o tienen mucho estrés. Pues en un principio es maravilloso, ¿eh? En un principio puede ser maravilloso porque, ay, qué a gusto. Estoy estresado y me fumo un churrito y ya no pasa nada. O me tomo mis traguitos y me relajo mucho. O, ay, ¿sabes qué? Soy muy tímido y me divierto mucho y está muy bien. O una pastillita para dormir, para no batallar. Y empieza, siempre la trampa al principio es eso, que es todo bueno, es como un mundo maravilloso, y van caminando por el mundo maravilloso y se pone divertido y qué padre, y no se dan cuenta que eso es una trampa, siempre es una trampa. Mira, y pones algo, bueno, tú lo dijiste así, en palabras bien comprensibles, pero básicamente se refiere a algo que se llama baja percepción de riesgo, ¿no? Y que en nuestra cultura hay muchas sustancias que tienen esa baja percepción de riesgo, ¿no? Y bueno, yo quisiera aquí también enfatizar que por supuesto el tema hasta de la prevención, se han cambiado las campañas a donde antes era no, no lo hagas y piensa, pues se ha visto que no funciona mucho, porque efectivamente el tema con las sustancias es que generan placer. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero pues yo fumé y no me gustó. Sí, pero a lo mejor si encuentras tu droga, ¿no? O sea, no le experimentes, no le busques mejor, porque de que la encuentras, la encuentras. Y si además hay una serie de refuerzos, ¿no? En un primer instante el refuerzo puede ser en tu cuerpo, que digas, wow, o sea, de aquí soy, ¿no? Esto es lo mío. O el refuerzo sea social o el refuerzo sea emocional, de que tú encuentres no solamente el placer, sino que te permite afrontar estresores. Y si se te junta todo y juntas una familia con dificultades, es el caldito de cultivo, ¿no? De las adicciones. Sí, a ver, vamos poniéndolo en este caso para que vayamos entendiendo todos, y en el supuesto, porque no sabemos y no nos consta, pero suponiendo que fuera, vamos a aprender de todo esto. Número uno, en muchas ocasiones este tipo de adicciones la desencadena un evento fuerte o traumático que no puede ser superado y que ven en esto una forma de poder eh, evadirlo, ¿no? Porque casi siempre tiene que ver, hasta donde yo sé, o con llenar huecos o con evadir situaciones, ¿no? Que es lo que puede hacer que enganche más a las personas. Fíjate que no necesariamente. Ajá, a ver, No, dime. o sea, tú puedes tener un acercamiento con una sustancia en condiciones distintas, ¿no? Pero aquí sí sería importante, vamos a suponer, tú eres joven, te acercas a una droga legal, un tiempo va bien, no hay ninguna dificultad y viene un estresor, como lo acabas de decir, que hay muchísimos, ¿no? La literatura dice que, bueno, cambiarte de cualquier situación que te implique un cambio en tu ciclo vital puede hacer que tu cerebro diga, oye, ¿cómo enfrento esto? Mis recursos no me dan, ¿sabes qué? Voy a beber. ¿Sabes qué? Voy a
consumir. Entonces, sí, es verdad que puede haber unas situaciones fuertes que desencadenen, pero realmente ya el simple acercarte es un riesgo. Ahora, si a eso le sumas que tienes un evento fuerte, mira, te lo voy a poner así bien fácil. Hay personas que dicen, bueno, yo como 4 cigarros diarios, ¿no? De tabaco. Y luego la vida, como los caminos de la vida no son como yo pensaba, viene alguien, te corren, tienes una pérdida, te da una enfermedad, 3 cajetillas diarias. Entonces, bueno, sí es posible, si de por sí ya tienes un clic, una relación con esa sustancia y luego viene un evento que te sobrepasa, porque fíjate, puede ocurrir que tengas una serie de eventos y esa es la trampa. La gente piensa, pero yo ya lo había vivido. Sí, pero no somos los mismos en cada etapa de nuestra vida. Puede ocurrir que en otro momento de tu vida estés con mayor vulnerabilidad y el cerebro busca cómo afrontarlo y dice, oye, yo conozco esto, lo voy a hacer. ¿Cómo es la personalidad de una persona adicta? Para que también entendamos, porque mucha gente dice, por ejemplo, en este caso yo escuchaba que decían, es que no importa su mamá, que importa que tenga adicción, igual es su mamá y lo quiere mucho. Eh, sí, yo sé, igual yo también me reía, porque claro, es a lo que voy, o sea, claramente no tienen ni idea de lo que es una persona adicta y de cómo ya no tiene control sobre sí misma y por lo tanto no puede tener control de absolutamente nadie más. Necesita primero ponerse a salvo, pero ¿cómo es más o menos la personalidad o cuáles son los daños que se puede hacer una persona adulta así a sí misma o a la gente cercana? Porque la gente cercana también termina lastimada de una forma impresionante, ¿no? Ok, mira, bueno, primero vamos a contextualizar. Vamos a pensar en una persona adicta como alguien que ya, o sea, ya tiene problemas, no trabaja tal vez o trabaja de manera intermitente, este, que va a su casa, se roba las cosas, genera violencia por el consumo. No quisiera yo como encasillar, y te voy a decir por qué, porque justo estamos como trabajando para que no se encasille, ¿no? Pero vamos a pensar como en la generalidad de esos pacientes que dices, Sí, esos ya no son de tratamiento ambulatorio, ya necesitan una contención, ¿no? exacto. Para que las personas no se queden con la idea de que así es en todos los casos. Por eso conviene decir, bueno, esto es con fines de información y de entretenimiento. Es una como conversación terapéutica, pero de chisme un poco, Claro. para que no se vayan como con esa finta. Bueno, ¿cómo alguien pudiera decir, oye, una personalidad que ya requiere contención? Pues sí, probablemente ya su vida gira en torno a la sustancia, es decir, ya no hay funcionalidad en su vida, o sea, ya no trabaja, ya se dedica totalmente a esto. Puede estar en situaciones de riesgo de su vida o de los que están en el entorno. Ejemplo, se va y no sabemos nada de esta persona, regresa golpeado, golpeada, no puede parar, ya está delirando, tiene brote psicótico, llega y nos tenemos que encerrar todos y así desafortunadamente son casos que me ha tocado, ¿no? Ver de, ¿sabes qué? Ya nos encerramos porque llega, nos correteó con el cuchillo, metió gente desconocida. Digamos que hay una tendencia, si pudiera englobar y como mero ejemplo, pues la pérdida de la empatía y a la pérdida de la noción de riesgo hacia el sí mismo y hacia el entorno inmediato. Ah, perdón, eso es importantísimo. Pierden la empatía. No les importa de alguna forma lo que pasa, lo que están pasando los demás, y tampoco porque ellos mismos ya no les importa lo que esté pasando con ellos. Entonces, como yo estoy ingiriendo sustancias de todo tipo, entonces se convierte como en mi Dios, me ciega y ya, tal vez sin querer, pero empiezan a lastimar a todo mundo porque no hay forma, porque su único Dios, por decirlo de alguna forma, es la sustancia a la que están en ese momento. También desarrollan, dime si tengo razón o no, se vuelven chantajistas y manipuladores para poder siempre pensar en conseguir más sustancia o poder salirse con la suya. ¿Es así o no? Sí, fíjate que sí hay una tendencia ya cuando están en este momento crítico de mentir, de robar, de lastimar, ¿no? Y sobre todo, yo lo diré, es como un egocentrismo exacerbado, ¿no? Es decir, donde se gastan el dinero de la familia, se van y dejan a los hijos sin comer,
Y bueno, eso está dado porque ya el cerebro está completamente obnubilado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no es que sean malas personas, ¿no? Sino que por eso se llama trastorno, porque ya hay un o sea, ya trastoca todas las áreas de la vida que implican, pues que no puede tener ni siquiera el autocuidado, ni siquiera tiene ya captada la voluntad, ¿no? Ah, pero es que no quieres, es que ya en este punto de su vida ya no puede. Exactamente, o sea, es una persona que como no tiene control sobre sí mismo, mucho menos por lo demás, y déjate tú que pueda tener control sobre alguien más, o sea, ya inclusive como pierden la empatía, pueden lastimar y lastimar y lastimar y no importa. Es por eso que las familias o muchas personas que están alrededor de esto terminan muy lastimadas porque también desarrollan algo que se llama la codependencia, ¿no? Que es igual de mala. Platícame un poquito sobre eso. Híjole, fíjate, justamente lo que se observa de repente, por qué algunos tratamientos no funcionan, es porque la familia no se concibe como parte de la ecuación. Y eso es muy relevante, ¿no? Si alguien está lidiando con este problema y tiene un familiar que entra y sale de algún establecimiento y nadie le ha dicho, tiene que tomar terapia porque los familiares actúan, yo lo que veo es desde básicamente desde el miedo, ¿no? No queremos que esto se empeore, no queremos que se haga más daño, creemos que si le internamos esto puede empeorar, es que si no lo hago puede concluir con su vida y entonces, por supuesto, cualquier familiar, es más, de manera natural los familiares tendemos a preocuparnos por nuestros familiares. El problema en las adicciones es que esto se hace crónico, rígido y agarra unos niveles pues enfermizos para todos, o sea, la familia empieza a tener también los mismos síntomas de estoy deprimido, no duermo, no puedo, llega un punto donde los familiares más cercanos, ¿no? Eh, actúan más o menos igual que el familiar, ya no tienen esa percepción de autocuidado por estar completamente captados, por decirlo de alguna manera, por el trastorno del familiar. Sí, y de hecho también otra de las cosas que tengo entendido es que difícilmente una persona cercana o que tenga una afinidad afectiva a una persona adicta va a poder ayudarla, porque una puede también caer, como dejarse ir por el huracán, y lo que tienen que hacer es, dime si yo tengo razón, o sea, uno, poner límites, y dos, que es lo más duro, dejar que la persona sienta con resultados, o sea, pasándola mal, perdiendo el trabajo, o sea, dejarla tocar fondo para que la persona decida tomar ayuda, ¿no? Completamente, eso que acabas de decir. Ahora, yo quisiera cambiar un poco el foco Sí, porque decirle, o sea, lo estamos hablando tú y yo aquí, sí, sí. pero cuando tú planteas más o menos eso en una terapia, un familiar que está súper preocupado, lo puedo perder y se puede ir, ¿no? Porque si no, no, pues, yo no lo voy a dejar que toque fondo, ¿no? Está loca, está psicóloga. Pero yo lo que veo es más bien se puede ayudar de otra manera. Es decir, sabes que sí puedes ayudar a tu familiar, pero de otra forma. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Tú estando bien, tú tomando terapia, tú trabajando para poder establecer esos límites que no has podido establecer y para que tú puedas ponerte a salvo tú, ¿no? Básicamente. Ok, suponiendo que una persona tenga ya un problema de adicción fuerte, ¿puede hacerse cargo de un hijo, de un menor? Híjole, yo creo que no. Es No. complejo, ¿no? Por decirlo menos. Mira, es complejo, pero cuando, o sea, yo quisiera que para las personas de tu comunidad piensen en estas situaciones ya críticas, pues, ¿no? O sea, si en condiciones no críticas puede haber situaciones que devengan en cosas feas, ya en una situación crítica como los síntomas que acabamos más o menos de exponer, probablemente no, y de hecho, bueno, se ve en la consulta, ¿no? Generalmente las personas en ese estado egocéntrico no solo no están en otra frecuencia, pues, o sea, no pueden estar pendientes y no pueden estar pendientes de sus propias necesidades, difícilmente pueden atender las necesidades, pues, de un menor, ¿no? O de nadie, pero pues menos de un menor. Sí, aparte creo que es sencillo, ¿no? Cuando la persona ya está haciendo daño a sí misma, va a hacerle daño a los demás posteriormente.
completamente, completamente, Poncho. O de ahí es cuando te das cuenta, o sea, porque ya ni siquiera, y no es que lo hagan porque no quieren, sino porque están nublados. Yo también siempre he visto esto como que es un poquito como si a la persona cercana a ti la tuviera secuestrada una sustancia y tienes que aprender a negociar y a luchar con esa otra situación. Y la lucha nunca va necesariamente con el corazón. Obviamente el corazón siempre está, pero hay muchas ocasiones, como decían los papás de antes, te estoy pegando para que mal le dueles a mí, pero porque te quiero, te voy a educar y voy a tomar las medidas necesarias y voy a poner límites y voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque obviamente me odies por eso en el principio, aunque pienses que soy de lo peor, pero es lo correcto tener que decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, intenté todo, ahora hay o las autoridades o una situación psicológica, internar. ¿Qué es lo mejor cuando una persona está mal para poder lograr que se interne? Híjole, ay, qué preguntas tan difíciles, Poncho. Sí, ya sé, pues por eso te digo, porque mucha gente Mira, dice, ¿y por qué no habló con ella para que se internara? Ay, tan fácil que era haber hablado con ella para decirle que se interne. ese es el equivalente a decir, oye, pues le hubiera dicho que ya no consumiera. Ah, pues sí, Claro, oye, ¿por qué no era le dices que mejor ya no consuma? Ay, esta mujer, ¿por qué no le sí, dice eso? hombre, qué necedad, ¿no? Era fácil, oye, ya no consumas. No, pues, a ver, yo creo que cuando una persona llega al nivel de tomar medidas fuertes, o sea, la familia, ya transitaron, ya pasaron por muchas situaciones, y te digo porque lo veo, o sea, ya pasaron a, oye, te pago la terapia, Sí, voy un tiempo, lo que yo he visto ya con pacientes ya crónicos, ahí voy a usar un término nada científico, pero bueno, es muy didáctico. Y le dan a tole con el dedo a la familia, pues, ¿no? Así básicamente. exacto. Para salirse Agarran con y la sí, suya. sí, yo voy a ir, pero aguántame, ¿no? Voy 3, 4 sesiones y dejo. Y así con muchos tratamientos, ¿no? Entonces ya cuando una familia, además no es fácil, o sea, yo creo que las personas que dicen, ay, que el interne, yo creo que probablemente, tampoco lo puedo afirmar porque no conozco a las personas, pero generalmente es una decisión muy complicada. O sea, las personas ya cuando tienen que tomar medidas fuertes, ya intentaron muchísimas cosas, hablar, llorar, suplicar, este, los han llevado, los han traído. Entonces, seguramente que cuando ya internan a alguien, y bueno, y muchas veces, fíjate, nadie se quiere internar, ¿eh? O sea, no creas que es No, así como de, oh, sí, buenísimo, ¿no? No importa que sea el establecimiento que sea, ¿no? Que esté allí en el mar y todo, el encierro es el encierro, ¿no? Al final. Entonces, no es fácil, a veces se tienen que tomar medidas extremas para poder preservar la vida de la persona que no puede dejar la sustancia. sí, también yo pongo una historia que es, para poderlo entender, yo digo que es como la niña del exorcista. Que es como que por un lado se convierte en un monstruo agresivo, violento y demás, pero por otro lado sigue estando la niña allá adentro. Entonces cuesta mucho trabajo porque atacar al monstruo significa destruir a la niña y abrazar a la niña significa que el monstruo te coma. Ay, me encanta tu metáfora, me la voy a apropiar ahora en mis Porque es sesiones. un poco eso, ¿no? Para que la gente entienda lo complejo que es, cómo luchas contra algo así, cuando por un lado sabes que ahí está esa niña que necesita cuidados y cariños, y por otro lado sabes que está un monstruo que te puede destruir. Entonces, es muy complejo también, porque sí, no se puede hacer desde la buena onda de la voluntad, porque también las personas adictas desarrollan una facilidad para poder manipular a la gente que quiere y poder siempre salirse con la suya. Su meta cada día es, me salgo con la misma, para que pueda seguir consumiendo, para que me sigan seguir proveyendo también, porque muchas veces me tienen que proveer, o en muchas ocasiones también es, dejan el trabajo, dejan de generar, se acaban todos, se endeudan, y tienen que seguir consiguiendo dinero para poder seguir manteniendo su vicio y no les importa ya encima de quién pasen. Por lo tanto, aprenden a manipular, chantajear y, ay, me siento mal, te juro que no lo voy a hacer. Y siempre son trampas, ¿no? Sí, mira, y mira, yo aquí te voy a permitirme una corrección, Sí, ¿no? sí, sí. Que, Por favor, para eso estás. sí, yo no usaría la palabra vicio, porque el vicio, pues, puede ser otras cosas, ¿no? O Ok. sea, propiamente ya la adicción, ya hablamos de temas de cerebro, de comportamiento, entonces, por eso justo es que las personas ya no
ya no, o sea, ya llega un punto en donde están completamente encadenadas a la sustancia y en este entendido es que no van a escuchar a nadie, pues, ¿no? O sea, la familia, te lo juro, pues, ¿no? Hay gente, dicen, ya les cacheteamos, los encerramos, los llevamos. Entonces, pues no es tan simple y tan fácil como se ve, porque justo la enfermedad, ¿no? Como es vista, hace que las personas les cambia el comportamiento. Y aquí por eso te decía que me gustó tu metáfora, porque lo que nos enseña la terapia o lo que debería de ocurrir es que la gente aprenda a amar a la persona, pero a combatir la enfermedad. O sea, amamos a la persona, Ah, pero qué buena combatimos esa. los síntomas, combatimos la enfermedad. Entonces, cuando van en contra de lo que la persona adicta quiere, no es que estén peleándose con la persona, están peleándose con la enfermedad para poder salvar a la persona, que también creo Así que es es. algo que se debe de entender, porque casi siempre es de, ay, qué malas personas, ¿por qué internan? ¿Por qué hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no le ayudan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué en el otro? Y hay que entender que para una persona adicta, que le ayuden es dame sustancias, no es intername, no es búscame terapia, es facilítame todo. Por supuesto, sí, no, claro, ¿no? Para una persona que está súper metida, o sea, no, y no lo hace porque no lo ha hecho por su cuenta, o sea, es decir, si esa persona realmente en otro momento hubiera querido, pues se hubiera internado, no hay ningún impedimento. De hecho, es hasta favorable que alguien vaya y diga, yo me quiero internar. Ya cuando hay que llevarlo es porque no va a haber de otra, y si no se interviene, van a ocurrir cosas peores, ¿no? Y desafortunadamente, pues es una enfermedad, es un trastorno que si no se atiende, si lo dejamos pasar, lo dejamos crecer, va lastimando cada vez más el cerebro y entonces sí puede llegar el punto en donde quedan pues secuelas ya que ya no se van a reparar. Sí, Así oye, es. hay algo que he escuchado mucho y es, mala madre, porque eres una mala madre, el hijo salió adicto. Esa mala madre lo está haciendo, es su culpa que el hijo o la hija sea adicto, además, ¿por qué lo hiciste mal? ¿Qué opinas? Esta es un clásico del entorno, un clásico de las mamás que buscan ayuda y un clásico de la sociedad, ¿no? Ujú. Este, cuando hay muchísimos factores, o sea, sí, es verdad que por nuestro contexto histórico en nuestra sociedad, sí las mamás tendemos a estar con una relación peculiar, ¿no? Con nuestros hijos, pero hay muchísimos factores, ¿no? O sea, muchísimos factores que tienen que ver también con la libertad de las personas. O sea, las personas pueden elegir, es decir, a lo mejor tuve la más mala madre del mundo mundial, pero pude haber decidido algo diferente, pude haber hecho algo distinto, pude haber buscado ayuda. Yo les digo a mis pacientes, oye, es que no va porque las juntas son muy noche, no vivimos en el cerro, o sea, yo te lo entiendo cuando vivas allá, en donde no hay nada, ¿no? Pues sí, pero en nuestro contexto no. Y además, en muchas ocasiones, mamás amorosas, cariñosas, que quieren darle todo a los hijos y que lo hacen todo desde la mejor intención del mundo, pues terminan siendo las víctimas más fáciles de atrapar por una persona adicta, ¿no? Sí, totalmente, fíjate. Un buen amigo mío, no es paciente, me platicaba de su propio proceso y decía que su mamá cuando era buena, pues él llegaba y con permiso, vengo por la tele, vengo por esto, y ella pues sufría muchísimo y lloraba y todo, hasta que ella empezó a tener su propio tratamiento. Y un día él dijo, no, yo ahorita voy a ir a Acapulco, se metía de todo, y que no le abre la mamá. Y se hizo mala ese día su mamá, ¿no? Y entonces no le abrió y le decía, me voy a matar. Pues, hijo mío, eso, ay, perdóname, eso no te lo enseñé y lo voy a sentir, te vamos a velar. No, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la cárcel, pues, tu decisión. Y él dice, eso me hizo reflexionar. O sea, ya no hice todo mi plan que iba, me iba a ir a Acapulco con mis amigos, me iba a llevar el carro. Ese momento donde no me abrió mi mamá la puerta fue cuando yo dije, ah, caray, este asunto es grave y es serio. Sí, también para que lo entiendan, es como si una persona se enferma del hígado o de cáncer en el hígado o algo por el estilo. O sea, simplemente pasa y sucede.
eventualmente, si los demás órganos no se defienden o si no tienen un tratamiento adecuado, se va a empezar a expandir por todos lados y va a terminar la persona completamente invadida, en este caso las familias o los grupos, porque como dices tú, o sea, se tienen que proteger de este mal que sí termina lastimando a todo mundo. Y sí, es difícil entender que esas personas que son adictas ya no tienen empatía. O sea, creo que es lo más difícil, pero es parte de la enfermedad y no es porque no tengan corazón o porque no tengan sentimientos, simplemente lo perdieron. Lo único que les importa es su bienestar. Y, por ejemplo, ahorita me estaban diciendo al principio que me pareció una pregunta muy adecuada porque platican en el caso supuesto de Imelda que ella tiene una situación de bipolaridad diagnosticada. ¿Cómo juega que obviamente sí, para poder tratar algo así hace falta medicamentos, pero muchas veces es como, bueno, pues tengo el cóctel gratis, Híjole, pues aquí me doy. Esa se hace la tormenta perfecta. ¿Cómo funciona un padecimiento de este tipo más una adicción? hombre, pues haz de cuenta que, eh, a ver, lo que ella supuestamente, ¿verdad? Lo que se sabe, porque obviamente aquí no estamos Sí, diagnosticando, no, no. estamos hablando de supuestos, cuando hay Perdón, comorbilidad, nomás, y no es para juzgar, es para entender. no, Porque creo que entendiendo es más fácil poder tener una visión que por decir, supuesto, por supuesto. Cuando hay un trastorno diagnosticado, o sea, otro además, vamos a suponer que ella sí es consumidora de algo, dependiente, que ya tiene el trastorno por consumo de sustancias, pero además tiene otro trastorno diagnosticado, eh, híjole, complicadísimo, porque sí o sí tiene para que, lo voy a poner más fácil. el Ya pretexto. nada más, ya nada más el puro trastorno psiquiátrico ya te da para complicado porque hay que tomar medicamentos en tiempo, en forma, asistir a tus terapias, tener conciencia de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Depresión, bipolaridad, borderline, lo que sea. Pero esos trastornos en sí mismos a veces tienen la característica de no tener esa conciencia de enfermedad. Y si le adjuntas otro trastorno que es el de consumo de sustancias, en donde la conciencia de enfermedad se desarrolla en el tiempo, tras mucho tiempo de abstinencia y con las ayudas y los tratamientos, o sea, básicamente dejar una persona que tiene un trastorno y el de sustancias, pues esa persona no va a acabar bien. Necesita una contención, sí o sí. Exactamente, porque es una persona que ya va encarrilada al barranco, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora vamos poniendo esta situación. Cuando una persona está así dentro de un grupo familiar, tiene un menor, hiciste todo, hablaste con la persona, le diste contención, le brindaste todas las herramientas para internarse, psicólogos, psiquiatras, y de repente te das cuenta que ya precisamente la adicción está pasando límites, que ya no tiene empatía, que ya está haciendo daño así, por lo tanto le puede hacer daño a otra persona. Y esa persona decide, ¿sabes qué? Como ya estoy harto de que me esté diciendo que no haga lo que estoy haciendo, me voy a ir a vivir sola con el menor. ¿Qué es lo más inteligente o lo más coherente hacer? Acudir a una instancia legal, por supuesto, ¿no? Ir a una instancia legal y ver el bien del menor, ¿no? O sea, porque fíjate, si actúas desde la codependencia, puedes hacer que no solamente esté en riesgo el familiar consumidor, sino también los menores o el menor que esté a cargo. Entonces, sí tienes que buscar las instancias que favorezcan, pues, el resguardo de la persona vulnerable, que en este caso es el menor. Y bueno, la autoridad tiene la capacidad, hasta donde yo sé, de recomendar un internamiento. Mira, Ruth, pongo este comentario porque es un comentario que se ha repetido mucho y que yo no le quiero contestar desde mi opinión. Quiero que tú le contestes desde tu experiencia. Dice, la incongruencia de Maribel no demandó a su hijo a tiempo para que no dejara huérfano a su nieto. Perdón, pero Maribel está revictimizando a la nuera. Bueno, mira, para empezar, yo desconozco si ya o sea, si su hijo tenía un diagnóstico, un trastorno o una denuncia, no sé si eso, pero vamos a suponer que sí, que no lo hizo. Bueno, eh, está bien tener una opinión,
pero finalmente esto puede ser leído de muchas maneras, ¿no? O sea, si no lo hizo, bueno, a lo mejor es este el momento de hacerlo desde la reflexión y probablemente, bueno, en ese momento estaba también en este tema de la codependencia, no es tan sencillo y creo que pensar que, pues yo no sé si la está revictimizando, porque creo que eso aplica para otras situaciones que tienen que ver con temas como de ya Abuso. víctimas. Y sí, como aquí lo que pareciera, bueno, es que está interviniendo en algo que todos hipotetizamos y que lo que está, pues como que no conviene es que tengamos estas opiniones cerradas, ¿no? Digo, en este sentido, ¿no? De por qué no lo hizo, pues porque a lo mejor no se había dado cuenta, a lo mejor fue a terapia y dijo, oye, no lo hice con él, qué mal, esta es mi nueva oportunidad de poder ayudar, no lo sabemos. No sé si contesté un poquito. Es que tú lo estás diciendo en dos partes. Una, no es revictimizar, es la forma correcta de ayudar, cuando ya no hay nada más que hacer. No se llama revictimizar. Exacto. Acuérdense que no es la quiera lastimar y no está peleando contra ella, está peleando contra la enfermedad o el padecimiento. ¿Cómo se llama? Enfermedad, padecimiento, Pues condición. un trastorno es El el trastorno. trastorno por consumo de sustancias. Exactamente. Está peleando contra el trastorno y tiene que hacerlo. Número dos, cuando una persona tiene un hijo mayor de edad que vive en su casa con su familia, el Es adulto ya es responsable y él tiene que hacerse responsable de lo que hace y lo que le pasa. Y los papás, así como no pueden decirle ya, los hijos son responsabilidad de uno hasta donde son menor de edad. Cuando son mayores de edad y ya viven en su casa y tienen su dinero y ganan sus cosas, pues se puede ayudar o se puede hacer lo que sea, pero no hay forma de poder controlar de una forma distinta y sobre todo si no es que sea un problema tan grande como el que ahorita aparentemente está pasando. así. No es como de, ay, denúncialo y se va a curar, denúncialo, o sea, denuncia a tu hijo que está pasando por un problema, es muy duro y culparla a ella, cuando vuelvo a decir, los papás no tienen la culpa de lo que pasa, los papás pueden ayudar o pueden formar parte del círculo de ayuda, pero no diferente. Sí, mira, y bueno, además de que Perdón, todo. nomás me da risa, déjame le contesto eso. Poncho, ¿por qué no entrevistas a un especialista en adicciones? ¿Qué crees que estamos haciendo, Anabel, ahorita? Sí, bueno, mira, bueno, a lo mejor no parezco especialista en adicciones, pero bueno, sí, Creo sí, que sí. acaba de llegar, ¿eh? No llegó del principio, pero bueno, también es No, buen no, momento para miren, decir que mi aquí, querida Ruth es especialista en adicciones. Bueno, lleva 15 años trabajando con personas que claro, tienen, no tengo la cédula en pero especialista, lleva pero, 15 años pero trabajando aquí, es tengo psicóloga. tiempo. Claro. Sí, mira, sobre todo que te lo voy a poner bien fácil. A veces llegan las personas a pedir, oiga, que quiero el tratamiento para mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo, señora? No, pues tiene 30. ¿Vive con usted? No, no le podemos dar la cita, la cita la tiene que solicitar él. Entonces, si en el tiempo, aquí sí yo desconozco si se supo que el niño estaba en riesgo cuando vivía el hijo de la señora Maribel Guardia y entonces que ya había denuncias o algo, bueno, tal vez hay uno puede decir, pero si ellos vivían, no se sabía y es muy difícil, ¿no? Intervenir, sobre todo porque legalmente ahí sí no sé si no hay ningún indicio de que hay riesgo, pues yo creo que tampoco sería, o sea, no creo que procedería, pues, ¿no? Que lo hubiera denunciado. Pero bueno, ahí sí no desconozco si existen indicios de algo previo a lo que está ocurriendo ahora. Estamos hablando obviamente de supuestos y de sí, y lo voy a decir tal cual, de la ignorancia con las que muchas personas juzgan o juzgamos por no saber o no conocer de estas situaciones y cómo funcionan. Porque sí son comentarios que, ¿verdad? Los comentarios son revictimizantes porque hay que recordar que la persona está enferma, pero la familia también está enferma o lastimada y es igual de duro. Dicen que muchas veces es mucho más fuerte la codependencia que la dependencia, ¿no? Totalmente. Es más, muchas veces algunos consumidores dejan, pero las familias no cambian sus patrones de interacción, de sobreprotección, de sobreinvolucramiento y etcétera. Platícame de eso, ¿cuáles son esos patrones para que la gente entienda? Una persona es adicta y cuáles son los patrones de la familia, de sobreprotección y eso. Pues como la sobreprotección en el sentido de estar tomando sobre sí mismos
las problemáticas de sus hijos adultos, ¿no? Vamos a suponer, es que no duermo porque me la paso pensando, entonces le llamo todo el día, si veo que no tiene dinero, voy y yo le doy, yo le estoy ayudando a salir adelante, yo empiezo a tomar sus cargas en lugar de hacerle responsable, ¿no? Muchas familias de consumidores operan así por el miedo y entonces hay una serie de conductas que pueden ocurrir porque yo tomo la responsabilidad de la vida del otro, si lo dijera en términos sencillos, ¿no? O sea, tomo la responsabilidad de mi hijo adulto para que deje de consumir, entonces se le descompone el carro, yo se lo arreglo, no tienen dónde vivir, yo le doy dónde, eh, etcétera, 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 que se te ocurra respecto de resolver y de además vivir mi vida a través de sus personas, en lugar de estar enfocado en mi propia vida. Esta frase es buenísima. El adicto vive su adicción fuera de la realidad. La familia se destruye en la realidad. Ay, sí, fuertísimo, Fuerte. fuertísimo. Es como si, también como yo lo veo, cuando una persona es adicta, es como si se pusiera al borde del abismo todo el tiempo a punto de caerse. Y toda la gente a su alrededor está pendiente de que no se caiga, cómo contengo, cómo aviento, cómo lo jalo, cómo lo traigo de este lado. Y todas las personas alrededor, amistades, pareja, familia, están todo el tiempo pendientes de no se caiga. Y esta persona termina disfrutando eso, aunque suene raro, termina diciendo, ay, todo el mundo está pendiente de mí, todo el mundo me quiere, todo el mundo está al pendiente, y lo siguen haciendo, porque es parte de la enfermedad, ¿no? Es esta idea de Y chantaje. dependerá de los trastornos adyacentes, ¿no? Hay algunos que no lo disfrutan, yo te completo la metáfora, unos lo disfrutan y otros tienen los ojos vendados, o sea, no escuchan y no miran a las personas alrededor que les están diciendo, no te avientes, no te tires, y están caminando en esa orillita o en ese al borde del precipicio, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la familia colabora a veces con estas conductas codependientes y sufre muchísimo cuando las circunstancias no le permiten intervenir. O sea, es horrible estar viendo que alguien se está autodestruyendo y que no puedes hacer mucho. Es una cosa que las personas llegan a tener trastornos depresivos, de ansiedad, tremendos por tener un familiar que consume sustancias. Esta frase, dime qué tan cierta es o no. Querer ayudar a un adicto muchas veces te puede convertir en su peor enemigo. Sí, por supuesto. O sea, sobre todo pensando en querer ayudarlo, bueno, es que fíjate, está bastante ambigua, ¿no? Por un lado, si lo ayudas al estilo del adicto, pues es como una paradoja, te vuelves en su enemigo en tanto que sigues colaborando con su autodestrucción, pero cuando te sitúas del lado de te voy a ayudar desde la parte más sana, ahí tú me tomas por tu enemigo, ¿no? Muchos consumidores cuando los internan amenazan a la familia, ¿no? Me voy a salir de esta vida, voy a sacarlos a ustedes de esta vida, es que yo voy a seguir consumiendo. Al tiempo, cuando se empiezan a recuperar, es que dicen, no, no es verdad, o sea, sí fue lo mejor que pudieron haber hecho, ¿no? Justo como lo que te conté de ese amigo mío, que es cuando le ponen el límite, cuando le dicen, yo ya no me voy contigo al precipicio, cuando él tuvo la verdadera oportunidad de reflexionar y de sanar. Sí, lo peor que puede pasar es que les digas, estás mal, uy, no, eres lo peor. Eres lo peor, pues, ¿cómo es posible? No me quieres, así son mis reglas. Y lo estás diciendo muy claramente. Terminas convirtiéndote en una persona que termina sumando a su destrucción y por el contrario, volviéndote su enemigo, terminas ayudando. Entonces es muy complejo. Cuando las personas, volviendo al caso en el supuesto de Maribel Guardia, piensan ay, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Lidiar con una persona en casa y encima que la enfermedad la haya ganado, porque es lo que según se puede decir o se menciona en este supuesto, tener una o dos personas más con ese problema en casa, cuando además está en juego un menor que obviamente no tiene responsabilidad ni nada por el estilo, no es nada fácil de hacer y creo que lo más sensato es buscar ayuda externa porque desde el propio cariño y el amor se convierte en tu peor enemigo, ¿no? No, mira, y aquí no hay que perder de vista algo bien importante. Ella está en un proceso de pérdida. O sea, ese proceso de haber perdido a su hijo en condiciones posiblemente, ¿no? Similares,
para ella debe de tener un significado muy importante y le debe de resonar, o sea, para ella debe ser muy fuerte decir, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? Pudo, insisto, haber reflexionado sobre su propia conducta y decir, bueno, lo voy a abordar, lo voy a afrontar de otra manera. Y bueno, a mí me parece que va haciendo desde lo legal lo correcto y pues no sabemos realmente qué piensa, qué siente o cuáles son sus intenciones. Y aquí, si me permites, Sí, claro. a nivel de las que nos gusta el chisme, ¿no? Porque pues como las que están ahí, yo también no me pierdo los chismes de tu canal y de otros. Está padrísimo hipotetizar y pensar, pero yo creo que también que todo esto sirva para reflexionar, porque somos muy, mira, sea Maribel Guardia o sea quien sea, eh, siempre pensamos que lo haríamos mejor. Y cuando Sí. uno ya lo vive, te das cuenta que las cosas son más complejas de lo que parecen, porque tienes un vínculo cercano. Yo lo veo, ¿no? Cuando llegan las mamás, ¿no? Y yo digo, no, pues es de internamiento. Y yo digo, lo digo fácil, ¿no? Pero no es fácil. Dime, Conchita. Pues fíjate, es que aquí están diciendo, Julio César Chávez llora porque no puede ayudar a su hijo con sus adicciones y teniendo una clínica de adicciones. Pasó lo mismo, por ejemplo, con el caso de Yair y su hijo, que dijo, ya hice lo posible y tuvo que cortarle el dinero, tuvo que cortarle todos los beneficios para que él pudiera tocar fondo y tener que ver cómo tocaba fondo para que fuera él quien pide ayuda. O sea, en verdad, juzgar tan fácil, tan a la ligera a una persona que está lidiando con esto en ambos lados, es una falta completa y total, por un lado de empatía y por otro lado también pues, habla mucho de la ignorancia que hay sobre el tema. Por eso consideraba bien importante que tú estuvieras aquí, porque entendiéndolo un poquito o habiéndolo vivido o lo que sea, es más fácil poder decir, híjole, la tienen muy difícil y cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Cada quien hace lo que puede en cada momento con la información que posee. Es decir, si yo tengo más información, si yo tengo más recursos internos, si yo tengo más red de apoyo, puedo hacer más. Si yo tengo demasiado saturado mi lóbulo frontal, no, o sea, o sea, saturado mentalmente, pobre red de apoyo, pobre información, pues probablemente mis decisiones sean menos acertadas que cuando tengo más herramientas. Entonces, sí, yo creo que es un tema muy importante, sobre todo porque lo tenemos encima. O sea, no hay manera de decir que no estamos inmersos en estas situaciones y que nos puede pasar. Mira, yo hasta lo veo como preventivo. Si yo puedo emitir un juicio con tanta ligereza, me pongo en riesgo, porque entonces pienso que a mí no me puede pasar, Claro. que a mis hijos no les puede pasar, que a mí me pasaría diferente. Y bueno, puede ocurrir, digo, yo no se lo deseo a nadie ver el sufrimiento, la destrucción que viven las personas cercanas a un consumidor crónico. Es una cosa no fea, espantosa. ¿Qué porcentaje más o menos en tu experiencia, qué porcentaje de la gente que entra a tratamiento logra en verdad superarlo? Fíjate que no tengo estadísticas, pero más que porcentaje, te voy a decir lo que creo que es un elemento importante. Las personas que entran a tratamiento y la familia entra a tratamiento también tienen una mayor probabilidad de salir adelante. Depende de la sustancia, depende de la edad, depende del daño, ¿no? Como la persona ya tenga en ese momento que va a poder salir adelante. Digo, yo he visto casos así asombrosísimos de personas de consumo de drogas duras y ahí van, ¿no? Ahí van con su tratamiento posterior al internamiento, su tratamiento médico-psiquiátrico, asistencia a grupos de ayuda mutua, generando nuevas redes de apoyo. Pero si esto no existe, la probabilidad es que cada vez ese cerebro tenga menos la posibilidad de salir adelante. Pero Entre hay que más investigar. tiempo, más difícil, ¿no? Sí, Y así. sí, nadie está preparado, nadie nunca en la vida piensa de, me va a tocar tener un hijo, una pareja, una amistad también, porque pasa mucho también con las amistades. Una amistad con adicción también es mucho, muy complicado y mucho, muy
duro, porque sí, él se quiere ayudar, pero no se sabe cómo, y por eso es bien importante que tengamos toda esta información para poderlo entender. Ahora, ¿cómo es más o menos el proceso que se tiene que llevar para internar a una persona en uno de estos centros? ¿Qué es lo que tendría que pasar o cuál es la situación? Mira, primero que ya tú detectas como familiar que ya es insostenible, o sea, va a ocurrir algo horrible y esto va peor, ¿no? O sea, ya no se puede estar peor. Pues uno, yo lo que les sugiero a las personas que quieran es que no, lo que no deben hacer es seguir el consejo de cualquier persona que te diga, oye, fíjate que en tal lado está un lugar buenísimo y todo, que lo hacen muchas veces con las mejores intenciones y probablemente esa persona tuvo una buena experiencia. Hay un directorio que es de la CONASAMA, donde están los establecimientos que están reconocidos y acreditados y que cuentan pues con el mínimo indispensable para hacerlo. Se tendrían que acercar a estos establecimientos y ver la manera cómo se va a hacer el convencimiento. Hay intervenciones, ¿no? Para convencer a las personas que va a ser involuntario, o sea, básicamente va a ser involuntario, pero yo creo que algo muy importante es el lugar que elijas y que no sea cualquier, pues así, cualquier lugar, ¿no? Que investigues, que indagues, que tiene aviso de funcionamiento, pues que cumple con las condiciones mínimo indispensables para no vivir situaciones que agraven, ¿no? Que agraven el problema, que eventualmente si haces una contención muy prematuramente, la puedes agravar. Y si no la haces y lo dejas, puede ser que ya luego no sea suficiente por el nivel de daño que ya hay. Sí, aquí están diciendo Jordi Rosado platicó todo el proceso que vivió desde dentro. Mauricio Castillo también. Yo acabo de ver también la entrevista que le dio a Jordi platicando el proceso que vivió de adicción y de desintoxicación. Yo había platicado una experiencia que había tenido con él muy, muy negativa porque no sabía por lo que estaba pasando. Ahorita afortunadamente estamos muy bien, platicamos ya, todo bien, pero sí es increíble. Lo que voy a decir es muy fuerte, pero también es real. Es increíble cómo las adicciones transforman a las personas en monstruos. Sí, La niña del exorcista, no da cuenta. O sea, es, y no es porque sean malas personas, es porque esta enfermedad así es y cómo termina transformando, y como dices tú, matando la empatía, volviendo mentirosos, volviendo chantajistas, no les importan los demás, solamente buscan salir adelante de sí mismos. Y en el fondo también sufren porque se dan cuenta de lo que están haciendo en algunos momentos y eso baja la autoestima y entre menos autoestima, más difícil es salir de esto, ¿no? sí, fíjate, lo que pasa es que, como te decía, al ser un trastorno, ¿no? Empieza a haber afectación, pues, en todo, ¿no? En cómo se percibe la realidad y, pues, tienen la cualidad de sacar lo peor de las personas, justamente, ¿no? Es decir, si yo no tenía tendencias agresivas, pero traigo por ahí una vulnerabilidad, pues a lo mejor me hacen una persona violenta. Y al ser egocéntrico, al estar buscando mi completa satisfacción, pues en un estado de egocentrismo todos somos malas y feas personas, ¿no? Pero aquí hay que considerar que hay una sustancia que está alterando cómo funciona químicamente el cerebro y eso hace, bueno, que todo esto que tú estás mencionando y bueno, por eso es tan complicado, porque hay esta ambigüedad. Quiero a la persona, pero las conductas pueden ser realmente horribles y pueden ponerme en riesgo. Eso es lo que yo veo preocupante. Lo que dice Ali es muy cierto, pero el monstruo sale con los cercanos, con la sociedad suelen ser encantadores y los inofensivos. ¿Es realidad esto? Mira, a mí me gusta todo contextualizarlo, ¿no? O Sí. sea, hay consumidores que son feos, ya llegan a un nivel donde son feos con todos Sí, cuando y hay ya rebasó. no, sí, ya no importa, ya robo, me prostituyo, hago todo lo que tenga que pasar. Y algunos tipos de consumidores a lo mejor tienen otras características de personalidad que hacen que tengan esta como máscara, ¿no? Donde en el entorno soy lo máximo y al interior soy un monstruo.
Entonces, pues no podemos generalizar. Aquí es como la homeopatía, ¿no? No hay enfermedades, sino enfermos, o sea, personas que pueden tener distintas maneras de manifestar, pues esto, cuando ya tienes un problema de adicción. Sí, lo que todo el mundo te diría es, no, ¿sabes qué? Aléjate de esas personas. Aléjate de esas personas porque te van a lastimar, porque te va a acabar con la vida. Aléjate de esta persona, aléjate de estas personas. Y es lo que escucho todo el tiempo. Y yo lo que digo es, en verdad, cuando una persona se mete a pelearse contigo con la enfermedad, a ganarse inclusive que te pueda odiar, a salir completamente lastimado y arañado, es porque en verdad te quiere tanto que es capaz de pasar por encima de uno mismo para poder ayudar. Y no solamente eso, sino que entender que muchas veces pues, vas a terminar convertido en el peor enemigo. Y es por eso que siempre las personas que terminan haciendo esto, pues es la gente más cercana, ¿no? La familia, la pareja, los amigos que realmente quieren estar ahí y estar ayudando, aún entendiendo que el hecho de decir, ay, ¿por qué no internas a una persona? Lo que la gente no sabe muchas veces es que es muy alto probable que la gente recaiga una, dos, tres o cuatro veces y que este camino sea lo más desmotivante, cansado y triste del mundo, ¿no? Y frustrante, no, mira, muchas de las personas con trastornos y trastorno por consumo de sustancias crónico pasan muchísimas cosas antes de que logre la recuperación. E insisto, aquí lo estamos hablando como general, ¿no? O sea, depende mucho la edad, la sustancia, las redes de apoyo, los recursos, muchísimas cosas están en juego. Por eso es que es un tema que no es sencillo, como los temas humanos, ¿no? O sea, no es fácil, no se puede emitir fácilmente una sugerencia o una opinión, porque se tiene que conocer exactamente lo que ocurre para poder incidir en ello. Entonces, pues de menos hay que decir, uno no puede pensar que las cosas son fáciles porque no lo son, ¿no? Y menos cuando estás tan cercano a alguien. Yo pienso o uso la metáfora, ¿no? Con los pacientes. Es que estar con un adicto es como ir en un carro a toda velocidad y el que va manejando es el consumidor. Y entonces, tú vas ahí y tú quieres que maneje diferente, pero tú no tienes ese control. Y lo que va a ocurrir si tú no sales prontamente de ahí es que tú pues vas a chocar con esa persona que va manejando no solo su vida, sino también la tuya, que pasa muchísimo, ¿no? Es lo que volvemos al punto, ¿no? La familia se siente igualmente que no puede y necesita ayuda. Y entonces es un problema súper, súper complejo que vale la pena reflexionar y buscar información en lugares autorizados y en fuentes serias. Y lo que pasa si te bajas del coche y la persona se estrella es que te va a quedar el remordimiento toda la vida de por qué me bajé, pude haber hecho algo, ¿no? No, y además, ¿sabes qué? Lo que se ve en las familias es que lo más triste es que por mucho, vamos a pensar del lado no sano, que le das, que le ayudas, que le solventas, que le crees, al final va a ocurrir eso que no quieres. Y es que termine de una manera lamentable, aun cuando tú diste e hiciste todo lo que pensabas que estabas haciendo bien. Tengo pues casos así también muy tristes. Lo que me gustaría también que la gente entendiera, y dime si estoy bien y si no, corrígeme, es que imagínate que de repente llega y cae una bomba y destruye toda una casa. Las personas que estaban adentro, cuando dicen, ¿quién es el culpable? Todas las partes en el caso de Maribel son víctimas. Todas las partes son víctimas con responsabilidad diferente, pero todas las partes son víctimas y para nadie es fácil. Entonces, buscar culpables en una situación en la que simplemente cayó la bomba, hubo personas que sí, que se perdieron vidas, se perdió la relación, se perdió todo, y todo mundo la está pasando mal y todo mundo lo que necesita es apoyo, entendimiento y comprensión y no juzgar, sacar, investigar, destruir la autoestima, dañar la reputación, porque en este caso, la persona por la que todo mundo debería de trabajar, deberíamos, porque también nosotros desde la información que damos, de cuidar es a este menor que se está formando y que está en medio de este huracán, ¿no?
Sí, bueno, ya cuando usamos la palabra culpa estamos en problemas, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que no tenemos responsabilidad afectiva, ¿no? Si empezamos la culpa, no, pues ya la salud mental ahí no está a todo lo que da. Hay efectivamente responsabilidades y las personas en este caso, pues yo deduzco, todos están sufriendo de manera distinta. El menor está sufriendo, por supuesto que debe de estar sufriendo. Pues Maribel Guardia, yo me imagino que no es sencillo eh, tener que estar en este tipo de situaciones donde la estén juzgando, en donde tiene que tomar situaciones difíciles, en donde pues, yo creo que le duele. Y en este caso, pues la persona que probablemente tiene el consumo de sustancias, pues también está sufriendo porque por un lado, su percepción de daño no es compatible con la realidad y entonces piensa que está viviendo algo que no es justo, ¿no? No lo sé. Eso habría que analizarlo pues en un contexto clínico. Sí, aquí, por ejemplo, dice, en el caso de Yair dejó que tocara fondo y el chico seguía y seguía hasta que él tocó fondo, pidió ayuda y está avanzando. Por ejemplo, en ese caso, todo el mundo decía, Yair, qué mal papá, ¿qué hizo Yair? Es de lo peor porque no le ayuda. Y él salía a decir, mi papá no me ayuda, mi papá no me da. Él salía a buscar la lástima de la gente o la con misericordia porque eso, necesitaba la validación para poder seguir teniendo lo que él tenía. Y sí, también había gente que decía, es que él es el malo, es que el papá es el malo, es que él es el malo. Ambas partes están en medio de una situación completamente difícil y es muy difícil. Psicóloga Luciérnaga dice, Maribel sacrificó su carrera, la conocimos como muy amable, me atrevo a pensar que salvar también a Imelda. Lo están haciendo, lo que estamos viendo es precisamente una situación completamente difícil, en la cual creo que como medios de comunicación nos corresponde, lejos de estar atizando a la gente para ver quién es culpable o quién hizo peor o una persona os va a entender que nadie es culpable y que todos son víctimas y que necesitan apoyo para que la persona por la que todo el mundo estamos diciendo que necesita ser salvada, que es el menor, pues lo pueda lograr. Y precisamente a la autoridad corresponde buscar qué es lo mejor para el menor según un análisis de la situación, ¿no? Sí, porque como pues hay intereses definitivamente salen ya del tema nada más psicológico, ¿no? Sino que la autoridad va a tener que determinar, pero bueno, yo a la invitación no que hago y que me la hago yo también, porque a mí también me gusta luego estar echando ahí juicios mentales, ¿no? Es que, que cuidemos nuestra salud mental eh, vi, cuidando lo que miramos y lo que escuchamos, ¿no? Es decir, porque eso lo vamos a trasladar a nuestra vida más tarde que temprano. O sea, si yo compro esto de, ay, ya se están pegando y me gusta, puede ocurrir que al rato yo haga ese manejo emocional y como dices, ¿no? En el caso de los medios, pues supongo que hay quien su interés es meramente generar estas controversias y nosotros como los que vemos que cuidemos lo que escuchamos a fin de no solamente no enfermarnos, no echarle más leña al fuego con las personas que lo están viviendo, porque debe ser bien difícil. Mira, es bien fácil para los que estamos detrás emitir una opinión. Yo justo hoy lo pensaba, decía, qué difícil, o sea, yo admiro a Poncho y a todos los que hablan ahí en YouTube porque, o sea, debe ser horrible que de repente entras a tus redes sociales y odio, 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 odio. Entonces, ese es el problema, que de repente estas personas ya están con su sufrimiento y además recibir el linchamiento mediático, no, pues está difícil, está cañón. Una pregunta, porque también ahorita hablaba de sustancias legales y no legales. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol son legales y son exageradamente destructivas. Hay ahorita algo que todo el mundo está ya como normalizando y que se dice que no es tan malo, que inclusive es menos dañino que el tabaco, que es la marihuana. ¿Qué nos podría decir de la marihuana? Uy, no, Ponchete, eso es como de un tema complejo. Mira, yo te lo voy a poner bien fácil para no entrar en controversias con las personas que son pro A, ¿no? Y que dicen, no, es que es medicinal, es que curo no sé qué tanto, y es que cura no sé qué. Lo legal, que sea legal no significa que sea benéfico. O sea, es decir, es legal, pero no significa que me haga bien. Y eso hablo de alcohol y tabaco, son legales. Sí.
y generan muchísimo daño. Y respecto de la marihuana, bueno, hay estudios que han probado que puede detonar, y yo he visto pacientes, pues brotes psicóticos y muchísimas otras afectaciones que dices, no se trata, a ver, no confundas legal con benéfico. Muchas cosas que son legales y no hacen bien. Entonces yo me iría más hacia la investigación. Por ejemplo, pudieran buscar todo el trabajo del doctor Oscar Prospero, que es una eminencia en lo que ha estudiado sobre marihuana. Es el director del laboratorio de cannabinoides de la UNAM y tiene 2 publicaciones y muchos artículos. Y ver ahí si cura algo realmente, ¿no? O si realmente es menos dañino. Allí, obviamente, quien sea pro va a encontrar todos los beneficios, pero la verdad es que pues genera dependencia al final de cuentas, ¿no? Y si necesitas de algo para estar bien, tal vez pues pudieras cuestionártelo de menos. Y, y los calmantes, las pastillitas para dormir y para estar relajado. Mira, hay medicamentos, desafortunadamente, que pueden llegar a ser de abuso. Estas son las benzodiazepinas, que a veces algunos psiquiatras las recomiendan, pero tienen un tiempo que te las van a suministrar. Aquí lo ideal es que alguien te lo gestione, porque sí generan dependencia y generan afectación y generan una dependencia muy, muy alta. Y si tú me lo permites, aquí también te hago un pequeño anuncio. Muchas personas piensan y no van al psiquiatra porque es que me van a dar un medicamento y me voy a hacer dependiente. Eso pues ya ahorita está muy investigado que no es así y que sí es importante que si yo necesito una pastilla para dormir, lo que tengo que hacer es ir con un médico psiquiatra a que valore por qué. O sea, no que nada más yo quite el síntoma, sino que yo valore por qué yo no estoy pudiendo dormir, qué me ocurre. Entonces, sí, también es un problema más silencioso, más allí en lo oscurito, ¿no? Pero sí es un problema también. Híjole, dice un hombre de Nueva York alucinó una rata gigante en su departamento, le quitó la vida a batazos, no era una rata, era su hijo de 3 años. Casos como esos en mil allí en los centros penitenciarios, ¿no? Bueno, un poquito ahora sí, para que la gente entienda, básicamente estar en una situación así es vivir en el infierno. Estar en una situación así, yo creo que no se le desea a nadie. O sea, yo creo que quien hable con ligereza es que no lo ha vivido, no lo ha visto y le deseamos de todo corazón que nunca lo tenga que vivir porque es un dolor que no se termina, ¿no? Máxime cuando son hijos o cuando pues son estas relaciones, o papás o mamás, ¿no? También son situaciones muy, muy desestructurantes mentalmente y si tú estás pasando por algo así y tu familiar no quiere ayuda, busca la ayuda tú para poder tener estos límites, para poder seguir tu vida aún con este dolor. Sí, se imaginan ver a una persona en silla de ruedas y ponerte al lado y decirle, ay, ¿por qué no corres? ¿Por qué no vas a hacer las cosas? ¿Por qué no te bañas solo? ¿Por qué no haces todo? Estás mal, mira cómo yo sí camino, mira cómo yo sí corro. Yo me hubiera bañado, yo hubiera caminado hacia allá. Es igual de cruel. Hablar desde la salud y juzgar y criticar a una persona que está en una situación compleja o también a personas que tienen que estar alrededor. Porque vuelvo a decir, todas las personas que quede bien claro, todas las personas del círculo están enfermas y necesitan ayuda y están tratando de hacerlo mejor con sus propias herramientas, adictos y codependientes, ¿no? Así es. No, y bueno, yo lo veo también desde este punto de vista. La ventaja de que la familia sea parte del problema es que la familia también puede ser parte de la solución, ¿no? O sea, así como colabora con la sobreprotección o con lo que sea, también puede colaborar haciendo acciones diferentes, a veces muy extremas, pero que traigan cambios a este circuito, ¿no? Que se repite porque además se vuelve cíclico, 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 y pues se va desgastando mentalmente, unos por la sustancia y los otros por el dolor que les genera ver a un familiar
pues que se está deteriorando. Así es, pero bueno, muchísimas gracias. Me dijiste que querías decir algo para el final, para englobar. Sí, que se acerquen a los lugares reconocidos, que busquen la información en las páginas oficiales, ¿no? En donde vienen los indicadores de lo que son los establecimientos reconocidos, que no tomen decisiones, que no se automediquen en el sentido de que si tienes un menor que está consumiendo, no lo internes, luego busca las vías, porque a veces esas soluciones pueden salir contraproducentes. Entonces, pues bueno, ese sería como mi mensaje coyuntural. Nomás para despedirnos, ¿qué es lo más duro desde tu parte de llevar 15? Es que yo no sé cómo le haces, la verdad, porque finalmente es como para no engancharte emocionalmente o para poder ayudar. 15 años de estar con personas que tienen esto, que son muy complicadas. ¿Qué haces tú para poder lidiar con esto? Bueno, he tomado terapia y creo lo que a mí me sirve es tener un profundo respeto por las historias de las personas en el sentido de, híjole, pues no puedo hacer más, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer lo voy a hacer con muchísimo gusto, con mi mayor interés y al final las familias y las personas tienen recursos inesperados que vaya, que hacen que yo no sea indispensable y que ellos pueden, ¿no? Entonces, esto, y aunque no lo creas, sí pasa, de repente ves una situación y dices, no, es un milagro. Y pues de repente ocurre algo que cambia la dinámica y las personas salen adelante. Entonces creo que sí es muy duro escuchar historias muy duras, pero también es muy satisfactorio ver que cada persona, sea el consumidor o sea el familiar, estamos como humanos llenos de recursos, llenos de cosas buenas que hay que nosotros como profesionales de la salud mental que tenemos que exacerbar todo aquello bueno, positivo, bonito, bondadoso y grande. Y bueno, eso yo creo que es lo que a mí me permite decir, mira, tienen una parte y yo voy a hacer lo que a mí me toca. Muchísimas gracias y creo que nos acaba de dar la receta secreta. Si queremos ayudar en esta situación, tenemos que tener un infinito respeto por su historia. Así es. Infinito respeto por su historia. Muchísimas gracias, Ruth, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. De nueva cuenta, estamos hablando sobre un supuesto, la historia que se platica o se maneja, no tenemos la certeza de que sea lo que esté pasando, pero bueno, aunque fuera, sí es importante que nosotros tengamos la información para que la opinión que demos no sea desde precisamente eso, desde la ignorancia. Esto de decirle, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no haces esto? Es muy fácil hablar cuando no has vivido esa situación o cuando no lo has hecho. Y aunque hayas vivido esa situación, entender que cada situación es diferente y que la gente que está en un problema lo que necesita es empatía y apoyo, no violencia, destrucción y todo esto que es lo que estábamos viendo. Bueno, gracias a todo el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi querida Ruth. ¿Algo más que decir? No, pues muchísimas gracias y admiro muchísimo tu trabajo, el Gracias. trabajo que tienes con Rosalinda, con la licenciada Maggie. Pues nos ayudan a que digamos sí, siempre desde la información, porque pues como nos gusta el chisme, luego también Sí, nos dejamos llevar, está ¿no? bien, nomás hay que saber equilibrar para, Exacto. para Pues darnos cuenta. gracias. Muchísimas gracias, mi querida Ruth. Bye, Gracias a bye. todo el mundo. La única finalidad es que tengan más información para que puedan opinar de una forma más informada. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias, gracias, gracias. Se les quiere. Bye bye.